Madrid, martes, 8:47 de la mañana. Hay personas que tienen el don de ocupar el espacio sin moverse. No gritan, no gesticulan, no necesitan hacer nada especial para que todos en la sala, de forma instintiva e involuntaria, giren la cabeza hacia ellos. Mateo Álvarez era una de esas personas. Estaba sentado en una de las mesas del interior de Café Centrale, uno de esos locales con mármol en las paredes, sillas de terciopelo desgastado y un aroma a tostado oscuro que casi podía masticarse, y lo hacía con esa postura específica de quien sabe que no tiene que demostrar nada a nadie. La espalda recta, la mandíbula firme, las manos apoyadas sobre la mesa con una calma casi irritante. Frente a él, una mujer lloraba. No era un llanto discreto. Era el tipo de llanto que alguien libera cuando ya no le importa quién lo vea. Tenía los ojos brillantes y enrojecidos, los labios apretados como si intentara contener algo más grande que las lágrimas, y ambas manos rodeándolas de él sobre el mantel blanco, suplicando. No con palabras en ese momento, sino con todo el cuerpo. Y él no se movía. Escuchaba, o al menos lo parecía. Pero había algo en su expresión, o más bien en la ausencia de ella, que resultaba perturbador. No era crueldad, no era indiferencia de quien nunca quiso, era algo peor. Era la quietud de quien ya tomó una decisión y simplemente está esperando que la otra persona lo entienda. Dicen que hay dos tipos de personas en el mundo, las que lloran en público y las que hacen llorar a los demás en público. Mateo Álvarez, claramente, era del segundo tipo. Valeria Reyes llevaba 4 minutos en la fila de la barra sin avanzar un solo puesto. No porque la cola fuera lenta, sino porque no podía dejar de mirar. Había entrado a Café Centrale con el único objetivo de tomar un cortado para llevar antes de su entrevista. Esa entrevista, la que llevaba semanas preparando, la que podía cambiarlo todo, y ahora estaba paralizada con el bolso colgando del hombro y los ojos fijos en esa mesa del rincón, como si fuera un accidente de tráfico imposible de ignorar. Vio cómo la mujer decía algo. No escuchó qué, pero lo imaginó. Lo imaginó perfectamente porque había en ese gesto, en esa manera de aferrarse a unas manos que ya no respondían, una desesperación tan reconocible que resultaba dolorosa de observar. Y él respondió algo breve, muy breve. Y la mujer cerró los ojos. Valeria sintió que algo pequeño y afilado se instalaba en su pecho. No era compasión exactamente, era otra cosa. Era esa indignación silenciosa que aparece cuando eres testigo de algo injusto y no tienes ni voz ni voto en el asunto. La mujer se levantó de la silla, se tapó la cara con una mano, recogió el bolso del respaldo con los dedos temblando y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Un par de personas la observaron, luego volvieron a sus cafés. Él no la siguió con la mirada. Se quedó donde estaba exactamente un segundo. Luego miró el reloj con una naturalidad que a Valeria le pareció obscena y se puso de pie. No esperó a la moza. Caminó directo hacia la barra a pagar. Y así fue como Mateo Álvarez llegó a ponerse justo detrás de Valeria Reyes en la fila. Ella lo supo sin girarse. Lo sintió en esa forma particular en que uno percibe la presencia de alguien que acaba de hacer algo imperdonable. Se mordió el interior de la mejilla. No dijo nada durante 5 segundos, que para ella fueron una eternidad. «Qué frío tan particular el de Madrid en mayo», dijo al aire sin girarse del todo. «¿Verdad?» Pausa. «Aunque supongo que hay frío y frío. El del clima, uno puede abrigarse». Ahora sí se giró, solo un poco, lo suficiente para mirarlo de reojo con una expresión que tenía la misma temperatura que sus palabras. Bajo cero con educación. Mateo Álvarez la miró. No con enojo, con algo más contenido que el enojo. Con esa clase de atención fría y evaluadora que reservan las personas acostumbradas a tomar decisiones sobre otras. «¿Me habla a mí?», preguntó. Y su voz era exactamente lo que Valeria habría imaginado. Grave, tranquila y completamente innecesaria de elevar. No veo a nadie más que acabe de dejar a alguien llorando en una mesa y luego se levante a pagar como si nada. Silencio breve. «No es de su incumbencia», dijo él. «No, por supuesto que no». Valeria se giró ya del todo.
igual que no es de la incumbencia de nadie lo que pasa en los espacios públicos. Y sin embargo aquí estamos todos, existiendo en el mismo café. Mateo la miró con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y algo que podría haber sido en otras circunstancias: respeto. No sabe lo que vio, dijo con calma absoluta. Vi suficiente. Eso es exactamente lo que dijo. Valeria abrió la boca. La cerró. No porque no tuviera respuesta, sino porque el hombre ya había desviado la mirada hacia el menú en la pared con una displicencia que resultaba, francamente, más irritante que cualquier argumento. La conversación había terminado. Él lo había decidido. Y ahí estaba el problema con los hombres como Mateo Álvarez. No ganaban las discusiones gritando. Las cerraban simplemente dejando de participar. Lo cual era, dependiendo del día, o la cosa más madura o la más desesperante del mundo. Valeria pagó su cortado para llevar. No dijo más nada. Él pagó detrás de ella sin mirarla de nuevo. Salieron del café con 30 segundos de diferencia. Ninguno sabía el nombre del otro. Ninguno tenía el menor interés en saberlo. Lo cual estaba muy bien, porque Valeria tenía una entrevista en 20 minutos para el puesto de asistente ejecutiva en Álvarez Group, la empresa de transportes más importante de Madrid, y Mateo tenía que llegar a su despacho a tiempo para entrevistar, entre otras candidatas, a la que le habían advertido desde Recursos Humanos que tenía el currículum más sólido que habían visto en años. Ninguno de los dos lo sabía todavía. Pero Madrid es, a veces, una ciudad con muy poco sentido del humor. La recepción del edificio de Álvarez Group era exactamente la clase de espacio diseñado para recordarte que no eres tan importante como creías. Vidrio del suelo al techo, mármol color hueso, personal uniformado con la sonrisa justa, ni un milímetro más, y una altura de techos que hacía sentir a cualquiera recién llegado, por un instante irremediable, un poco más pequeño. Valeria no se dejó intimidar, o al menos se aseguró de que no se notara. Caminó hasta el mostrador de recepción con el cortado en una mano y el bolso en la otra, la barbilla levantada un grado más de lo habitual, y dio su nombre con la misma naturalidad con que uno dice buenos días. Valeria Reyes. Tengo entrevista a las 9:15 con el área de Recursos Humanos. La recepcionista tecleó algo. Asintió. Planta 16. La señorita Torres la estará esperando. Valeria agradeció y giró hacia los ascensores. Para los que llevan la cuenta, eran las 9:08. Valeria Reyes llegaba 7 minutos antes. No porque fuera excesivamente puntual de carácter, sino porque había aprendido a la fuerza que en este mundo, si llegas a tiempo, llegas tarde, y si llegas tarde, ya puedes irte despidiendo. La planta 16 olía a papel, a café recién hecho, y a esa tensión específica de los lunes, aunque fuera martes, que se instala en las oficinas donde la gente trabaja de verdad. La señorita Torres, una mujer de unos 40 años con el pelo recogido y una tablet bajo el brazo, la recibió con eficiencia y sin floreos. Señorita Reyes, puntual. Bien, señaló un pasillo. El señor Álvarez está terminando de revisar los expedientes. La llamamos en 10 minutos. Valeria asintió. Tomó asiento en la sala de espera. 4 sillas, una mesa de cristal, una planta artificial perfectamente mantenida, y cruzó los tobillos. Respiró. Este era el momento. Llevaba 3 años acumulando experiencia en empresas que no la valoraban lo suficiente. 2 preparando este tipo específico de entrevista y exactamente una taza de cortado de combustible en el cuerpo. Estaba lista. La puerta del despacho al fondo del pasillo se abrió. Y Mateo Álvarez salió. Se detuvieron los dos al mismo tiempo, como cuando 2 personas doblan una esquina a la vez, y el choque es inevitable y ridículo, y completamente inevitable al mismo tiempo. El reconocimiento fue inmediato, simultáneo, y seguido, en ambos casos, de algo difícil de nombrar pero muy fácil de sentir en el centro del pecho. La señorita Torres levantó la vista de su tablet. Señor Álvarez, ella es Valeria Reyes, la candidata al puesto de asistente ejecutiva, la que le mencioné esta mañana. Silencio. Mateo Álvarez lo sostuvo exactamente 2 segundos.
Luego dijo con una calma que no le costó nada en absoluto, o eso aparentó: «Pase, señorita Reyes». Valeria Reyes no se movió de inmediato. Solo lo miró, y en esa mirada había exactamente lo que él había dicho en el café. Vi suficiente, pero también algo nuevo, algo que no había estado ahí 30 minutos atrás. Una pregunta. Luego caminó hacia el despacho con paso firme, la espalda recta y el cortado todavía en la mano. Y así empezó todo. No con una declaración de amor, no con un flechazo, sino con dos personas que ya se habían caído mal, con muy buenas razones, dicho sea de paso, sentadas en lados opuestos de un escritorio de caoba, lo cual, si lo piensas bien, es el mejor comienzo posible para cualquier historia que valga la pena contar. Si quieres seguir descubriendo cómo termina esto, ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene después de esta puerta no te lo esperabas. El despacho de Mateo Álvarez tenía dos ventanas que daban a la Gran Vía y una mesa de caoba que debía pesar lo que un argumento sólido, mucho, y se notaba. Valeria entró. Él cerró la puerta. Hubo exactamente 3 segundos en que ninguno de los dos habló, y en esos 3 segundos ocurrieron varias cosas al mismo tiempo. Ella evaluó la habitación como se evalúa un campo minado, con atención, sin que se note. Y él la evaluó a ella con esa capacidad particular que tienen ciertas personas de leer a alguien sin que parezca que están mirando. «Siéntese», dijo Mateo. No era una invitación, tampoco era una orden. Era algo intermedio que funcionaba perfectamente para un hombre que estaba acostumbrado a que las cosas ocurrieran cuando él lo decidía. Valeria se sentó, dejó el bolso en el suelo con cuidado, cruzó las manos sobre las rodillas y lo miró directamente, sin el cortado que había dejado en la mesa de la sala de espera, sin escudos. «Antes de empezar», dijo él, abriendo la carpeta con su expediente, «quiero dejar algo claro. Adelante. Lo que ocurrió esta mañana en el café no tiene ninguna relevancia en este proceso. No para mí». Valeria no pestañeó. «Para mí tampoco. Mentira, para ambos. Pero había cosas que convenía decir, aunque no fueran completamente ciertas, y establecer una tregua profesional era una de ellas. Mateo lo sabía. Ella también. Y el hecho de que ambos supieran que el otro sabía, creó, en ese momento, algo extraño. Una primera capa de entendimiento construida sobre una mentira compartida. Él bajó la vista al expediente. Valeria observó ese instante de silencio y pensó que era un hombre que no desperdiciaba energía, ni en gestos, ni en palabras, ni, aparentemente, en emociones. «Qué agotador», pensó, «vivir así». 5 años en logística meridional, dijo Mateo sin levantar la vista. «Coordinadora de operaciones». «¿Por qué se fue?» «Porque aprendí todo lo que ese puesto podía enseñarme y nadie tenía intención de darme más responsabilidades». ¿Lo dijo así cuando se fue? «No, fui más diplomática». Él levantó la vista. Apenas un segundo, como si algo hubiera captado su atención sin que él lo hubiera autorizado. «¿Y ahora?» «Ahora no estoy en logística meridional. Puedo ser honesta». Mateo no sonrió, pero hubo algo en la línea de su boca que cambió 1 milímetro, y Valeria lo notó aunque no hubiera podido describirlo. «El puesto que ofrecemos», continuó él, «no es administrativo. Mi asistente ejecutiva gestiona agenda, viajes, contactos estratégicos, reuniones de alto nivel y ocasionalmente participa en decisiones operativas cuando yo no estoy disponible. Requiere discreción absoluta, tolerancia alta a la presión y disponibilidad casi permanente». Lo leí en la oferta. Lo que no está en la oferta es que trabajo entre 12 y 14 horas diarias, que cancelo y reorganizo planes con frecuencia, y que tengo un nivel de exigencia que no todo el mundo encuentra razonable. Valeria lo miró con calma. ¿Me está intentando disuadir? Le estoy dando información. Entendido. ¿Puedo darle yo información también? Una pausa breve. Siga. Llevo 10 años en el sector logístico. He trabajado para personas difíciles, para personas desorganizadas y para personas que combinaban ambas cosas. He gestionado crisis a las 3 de la mañana,
He reorganizado agendas completas en menos de una hora y he mantenido la calma en situaciones en las que otros perdieron la cabeza. No necesito que el trabajo sea fácil. Necesito que sea real. Silencio. Mateo Álvarez cerró la carpeta. La dejó sobre la mesa con una precisión que era en sí misma una forma de pensar en voz alta. ¿Tiene alguna pregunta?, dijo. Sí. ¿Cuánto duró su última asistente? La pregunta cayó en el despacho como una piedra en agua quieta. Él la miró. Ella sostuvo esa mirada con la misma tranquilidad con que había sostenido todo lo demás. 2 años, respondió finalmente. ¿Por qué se fue? Se casó y se mudó a Bilbao. Entonces, ¿no la hizo usted huir? No. Bien. Valeria recogió el bolso del suelo. ¿Hay algo más que necesite saber? Hubo un momento, breve, casi imperceptible, en que Mateo Álvarez parecía estar calculando algo. No los números de un presupuesto ni los tiempos de una operación. Algo más difícil de cuantificar. Le comunicaremos la decisión antes del viernes, dijo. Valeria asintió. Se puso de pie. Una cosa más, dijo él, justo cuando ella ya giraba hacia la puerta. Ella se detuvo. Lo de esta mañana. Tenía razón en que no era de su incumbencia. Pausa. Pero no estaba equivocada en lo que vio. Valeria procesó eso. Era la cosa más cercana a una explicación que probablemente aquel hombre daba a nadie, y lo sabía. Gracias por recibirme, dijo, y salió. El narrador, que lleva un rato observando todo esto con la paciencia de quien sabe que las mejores historias no se apresuran, quiere pedirte algo. Quédate, porque esto recién empieza, y lo que viene después de esta puerta vale cada minuto. 3 días después, Valeria recibió una llamada de la señorita Torres. El puesto era suyo. Esa noche, sentada en su apartamento del barrio de Lavapiés con una copa de vino blanco y el contrato sobre la mesa, pensó en el hombre del café, en su expresión al verla entrar al despacho, en esa frase final que no había pedido y que sin embargo le había dado. No estaba equivocada en lo que vio. Lo que no sabía era qué hacer con eso. Lo firmó de todas formas. El primer día de Valeria en Álvarez Group fue un lunes de octubre con cielo encapotado, y esa luz de Madrid que en otoño lo vuelve todo de color metal. Llegó a las 8:20. Mateo ya estaba en el despacho. Esto, descubrió rápido, no era una excepción, era la norma. La señorita Torres, Lucía, le pidió que la llamara Lucía, le explicó el sistema durante la primera hora, la agenda sincronizada, los contactos clasificados por prioridad, el código de colores que el anterior equipo había establecido para los correos, los proveedores que podían esperar y los que no, los números de emergencia. Y una cosa, dijo Lucía bajando ligeramente la voz, aunque no había nadie cerca. El señor Álvarez no da los buenos días si está en medio de algo. No lo tomes como algo personal. Lo hace con todos. De acuerdo. Y no le preguntes cómo está. Le resulta innecesario. ¿Y si está mal? Lucía parpadeó como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. Pues... no lo sé. Nunca ha pasado. O si ha pasado, no se ha notado. Valeria asintió despacio. Archivó esa información en algún lugar de su cabeza, donde guardaba las cosas que todavía no entendía, pero que intuía que importaban. La primera semana fue intensa en el sentido más literal. Había tanto que aprender, tantos nombres, tantos procedimientos, tantas capas de una empresa que movía mercancías por toda la península y parte de Europa, que Valeria llegaba a casa con el cerebro zumbando y se dormía con el portátil encendido. Mateo Álvarez la ignoraba con una consistencia que habría sido ofensiva si no fuera tan evidentemente la misma manera en que trataba a todo lo que no era urgente. Le daba instrucciones claras, breves, sin adornos. Ella las ejecutaba bien. Él lo verificaba sin decir nada. Eso era todo. Hasta el jueves de la segunda semana. Eran las 7:15 de la tarde, y la planta había quedado prácticamente vacía cuando Valeria encontró un error en la agenda del día siguiente. Una reunión con los inversores de Valencia había sido agendada a la misma hora que una llamada con el equipo de logística de Lisboa que llevaba 3 semanas pendiente de confirmar.
Podría haberlo resuelto sola. Habría sido lo más cómodo. En cambio, llamó al interno del despacho. «¿Qué ocurre?», respondió él al segundo tono. «Hay un conflicto en su agenda de mañana. La reunión con Valencia y la llamada de Lisboa están superpuestas a las 11. Necesito saber cuál prioriza para mover la otra». Silencio breve. Lisboa lleva más tiempo esperando. «Entonces muevo Valencia a las 12:30. Tienen sala disponible». «Bien». Iba a colgar. Ella habló antes. «¿Necesita algo más antes de que me vaya?». Una pausa que duró menos de un segundo, pero que Valeria, por alguna razón, notó. «No. Buenas noches, señorita Reyes». Era la primera vez que le deseaba buenas noches. Probablemente no significaba nada. Probablemente era solo cortesía básica de fin de jornada. Pero cuando Valeria salió al frío de octubre con el bolso al hombro, se descubrió pensando en eso durante los 20 minutos de metro hasta Lavapiés. En esas dos palabras dichas, con esa voz grave y sin ornamento. «Buenas noches». Y se dijo que era ridículo, que llevaba 2 semanas trabajando para un hombre que apenas la miraba, que tenía cosas más importantes en las que pensar. Se lo dijo muy convencida. No se lo creyó del todo. Fue Carmela quien cambió algo. Carmela Vega tenía 62 años. Llevaba 16 trabajando en la limpieza de Álvarez Group y era la única persona en todo el edificio que le hablaba a Mateo Álvarez como si fuera una persona normal. Valeria la conoció un martes a las 8 de la mañana, cuando Carmela apareció en la planta 15 con su carro de limpieza y una sonrisa que no pedía permiso. «Tú debes ser la nueva», dijo sin preámbulo. «Valeria». Carmela. Le tendió la mano con naturalidad. «Ya te avisaron que el señor Álvarez llega antes que nadie». «Me lo estoy comprobando en directo». Carmela se rió. Era una risa fácil, de las que hacen sentir que el mundo es un lugar ligeramente mejor. «Buen chico», dijo, dirigiendo el carro hacia el pasillo. «Raro, pero buen chico». «Raro». Carmela la miró de reojo con una expresión que decía, «Ya verás». «Me sabe los nombres de mis nietos, los 3, y el del perro». Hizo una pausa dramática. «¿Sabes cuántos jefes me han preguntado cómo se llama mi perro en 16 años?» Valeria lo pensó. «¿Ninguno?» «Ninguno». Carmela señaló hacia el despacho cerrado con un gesto de la cabeza. «Ese sí. El primer año me preguntó el nombre, y desde entonces siempre me pregunta cómo está el chato». Se encogió de hombros con una ternura práctica. «Digo yo que algo bueno tiene que tener». Valeria no respondió. Se quedó mirando la puerta cerrada del despacho durante un momento que se extendió más de lo que pretendía. «Algo bueno tiene que tener». Lo anotó mentalmente, sin saber todavía muy bien para qué. Noviembre llegó con lluvia y con la primera crisis real. El proveedor principal de la ruta Madrid-Zaragoza anunció una paralización de servicios por un conflicto laboral interno, sin previo aviso, a las 6 de la tarde de un miércoles. Valeria lo supo por un correo con copia a Mateo que le llegó mientras todavía estaba en la oficina, y en los siguientes 40 minutos hizo 3 cosas. Llamó a 2 proveedores alternativos para verificar disponibilidad, elaboró un resumen de opciones con costos y tiempos de activación, y lo dejó todo sobre el escritorio de Mateo antes de que él saliera de una reunión. Cuando Mateo leyó el resumen, eran las 7 menos cuarto. Salió del despacho. Valeria estaba frente a su pantalla revisando correos. ¿Cómo consiguió los números de Transportes Rial? No están en nuestra base de proveedores. No están en la base actualizada. Estaban en un archivo de contactos del año pasado que encontré en el servidor. Los llamé directamente. ¿Y confirmó disponibilidad? Tienen capacidad para el lunes. El costo es un 12% más alto, pero evitan el retraso. Si prefiere negociar precio, puedo intentarlo mañana a primera hora. Mateo la miraba, no con la expresión evaluadora de la entrevista, con algo diferente, como si estuviera recalibrando algo. Negocie, pero si no ceden más de un 8%, cerramos igual. De acuerdo. Él asintió. Giró hacia el despacho. Señor Álvarez. Se detuvo. Son las 7. Lleva aquí desde las 7:30 de la mañana. Una pausa. Lo sé. ¿Come algo en algún momento del día?
Él la miró por encima del hombro con una expresión que mezclaba sorpresa y algo muy parecido a la incomodidad. «No es de su incumbencia, señorita Reyes», las mismas palabras del café. Pero el tono era diferente, más suave, casi como si las dijera desde otro lugar. Valeria asintió sin inmutarse y volvió a su pantalla. 15 minutos después, él salió del despacho con el abrigo puesto y dejó sobre el escritorio de Valeria un sobre pequeño, sin nombre, sin nota. Dentro había un vale de la cafetería del edificio por 10 euros. Valeria lo miró durante un rato, luego lo guardó en el cajón y sonrió sola frente a la pantalla. Solo un segundo, solo para ella. Lo de las donaciones lo descubrió por accidente. Era un viernes de finales de noviembre, y Valeria revisaba los archivos de gastos trimestrales para preparar un informe cuando encontró una partida que no cuadraba con ningún proveedor ni concepto operativo. Una transferencia mensual, significativa, a una fundación llamada Hogar Puente. Buscó la fundación. Residencias temporales para mujeres en situación de violencia doméstica. Madrid y alrededores. Financiación privada casi en su totalidad. Buscó el nombre del donante en el contrato de patrocinio que había en el archivo. Mateo Álvarez. Donación personal, no corporativa, sin comunicado de prensa, sin mención en ninguna memoria anual de la empresa. Valeria cerró el archivo. Se quedó mirando la pared durante un momento que no supo cuánto duró. Pensó en el café, en la mujer llorando, en él, inmóvil, frío. Pensó en Carmela y en el perro chato. Pensó en el vale de la cafetería sin nota. Y pensó que quizás, solo quizás, había algo en ese hombre que no cabía en el juicio que había formado en 4 minutos una mañana de octubre. No lo llamó monstruo aquella noche, cuando llegó a su apartamento de Lavapiés. Eso ya era algo. Diciembre trajo frío de verdad y también trajo a Andrea. Valeria supo quién era antes de que nadie se lo dijera. Bastó con ver cómo Mateo se tensaba, de manera casi imperceptible, pero ya lo conocía lo suficiente. Cada vez que el teléfono de su mesa sonaba desde cierto número. Y bastó con la manera en que él salía al pasillo a contestar esas llamadas, como si necesitara más espacio del que daba el despacho. Se llamaba Andrea Montiel, 34 años. Habían estado juntos casi 4, y aunque Mateo había intentado terminar esa relación en octubre, en ese café, esa mañana, frente a una mujer que lloraba con los ojos brillantes, Andrea Montiel no era de las que aceptaban fácilmente los finales. Valeria lo fue entendiendo de a poco, por fragmentos, por las veces que él cancelaba algo personal con una expresión que no era tristeza sino agotamiento, por las mañanas en que llegaba al despacho con ese silencio particular de quien no durmió bien, por las llamadas que Valeria a veces interceptaba sin querer, porque el volumen estaba alto y la voz de Andrea tenía esa frecuencia específica de quien sabe exactamente cómo hacer que el otro se sienta culpable. «No puedo creer que me hagas esto. Después de todo, ¿tan fácil es para ti? ¿Tan poco significó? Mateo, por favor, solo esta noche». Y él cedía. No siempre, pero suficiente. Lo suficiente para que Valeria, que no tenía ningún derecho a opinar, empezara a notar que algo en su pecho reaccionaba cuando eso ocurría. Una cosa pequeña y molesta que prefería no examinar demasiado de cerca. Celos, habría dicho alguien desde afuera. Ella lo llamaba preocupación profesional y siguió adelante. La noche del evento de fin de año de la empresa fue cuando todo se complicó un poco más. Era una cena en un hotel del centro, traje oscuro, vino de buena bodega y conversaciones que mezclaban lo social con lo estratégico de una manera que Valeria encontraba agotadora, pero manejaba bien. Había ido como parte de su rol: coordinación logística, gestión de invitados, asegurarse de que los tiempos se cumplieran. Pero cuando el trabajo más urgente terminó y el evento entró en su fase de sobremesa, Valeria tomó una copa de vino y se permitió respirar cerca de una de las ventanas que daban a la calle iluminada. No parece que disfrute mucho de estas cosas. Era Rodrigo Fuentes, director comercial, 38 años, sonrisa fácil, la clase de hombre que sabe cómo hacer que una conversación se sienta cómoda desde el primer minuto.
Las disfruto en su justa medida, respondió Valeria. ¿Cuál es la justa medida? La que no incluye tener que fingir que el postre estaba bueno cuando claramente no lo estaba. Rodrigo se rió, una risa genuina. El mousse era un desastre, coincidió. Hablaron durante 20 minutos. Era fácil hablar con él. Tenía criterio, sentido del humor, y no intentaba impresionarla. Eso último era refrescante. Lo que Valeria no vio, porque estaba de espaldas a la sala, fue que Mateo Álvarez los observó desde el otro lado del salón durante parte de esa conversación. Tampoco vio la expresión que tuvo en ese momento. Una expresión que no era exactamente profesional. Rodrigo le pidió su número al final de la noche. Ella lo pensó un segundo y se lo dio. Camino a casa en el taxi, Valeria miraba las luces de diciembre pasar por la ventana y pensaba en todo y en nada, como se piensa cuando uno está cansado pero no lo suficiente para apagar el cerebro. Pensó en Rodrigo, que era agradable. Pensó en Mateo, que no lo era, o que al menos no lo intentaba, y que sin embargo ocupaba más espacio en su cabeza que cualquier persona agradable que hubiera conocido en meses. Eso la irritó. Bastante. La primera semana de enero, Rodrigo Fuentes invitó a Valeria a cenar. Ella aceptó. Mateo lo supo porque Valeria lo mencionó de pasada al reorganizar su agenda del jueves. Tenía que salir puntual, no podía quedarse hasta tarde esa noche. Y Mateo respondió con un escueto entendido que no revelaba nada. Pero esa tarde, sin razón aparente, revisó 3 veces el mismo informe que ya había aprobado por la mañana. La cena fue bien. Rodrigo era exactamente como parecía, inteligente, atento, sin dramas. Hablaron de trabajo y también de otras cosas. Tenían más en común de lo que Valeria habría esperado. Al despedirse, él la miró con esa expresión de quien tiene intención de volver a llamar. Ella llegó a casa y pensó en que había pasado una noche agradable. Y luego, sin comerlo ni beberlo, pensó en Mateo, en cómo había dicho entendido esa tarde, en el tono exacto, en si había algo en ese tono que ella estaba inventando o si realmente había algo ahí. Para. Se lo dijo a sí misma con firmeza. Para ahora mismo. Lo que la hizo parar de verdad fue Andrea. No la Andrea de las llamadas ni la del café de octubre. La Andrea en persona, un martes de enero, apareciendo en la planta 15 de Álvarez Group con un abrigo color camel y una seguridad en el paso que Valeria reconoció de inmediato como la seguridad de quien cree que tiene derecho a estar donde está. «Vengo a ver a Mateo», dijo en recepción sin dar su apellido. Valeria, que estaba de pie cerca del mostrador con un sobre en la mano, la vio y la reconoció. No porque la conociera, sino porque el cerebro conecta ciertos patrones de manera instintiva. Esa era la mujer del café. Los ojos ya no lloraban. La mandíbula estaba firme, pero había algo en la manera en que sostenía el bolso, demasiado fuerte, los nudillos levemente blancos, que decía que la calma era reciente y costosa. Valeria llamó al interno. «Señor Álvarez, hay una visita para usted en recepción». Pausa breve. «Andrea Montiel». Silencio al otro lado. 3 segundos exactos. «Dígale que suba». Valeria pasó la información. Observó a Andrea entrar al ascensor. Observó las puertas cerrarse. Y se quedó parada en el pasillo con el sobre en la mano y algo en el pecho que no era su asunto, pero que dolía de todas formas. 40 minutos después, Andrea salió. Pasó por delante del escritorio de Valeria sin mirarla, sin mirar a nadie. 5 minutos más tarde, Mateo abrió la puerta del despacho. Valeria no levantó la vista del monitor. «Señorita Reyes, dígame. Mañana tengo el vuelo a Bilbao a las 7. Necesito el coche a las 5:30. Ya está coordinado». Una pausa. «Gracias». Ella lo miró entonces. Solo un momento. Solo lo suficiente para ver que tenía la mandíbula más tensa de lo habitual y los ojos de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo sin ponerlo en el suelo. «¿Necesita algo más?», preguntó, y en su voz había algo que no era solo eficiencia. Era algo más suave, casi imperceptible. Él la miró, y por un segundo, solo uno, bajó algo en su expresión, algo pequeño, una grieta. «No», dijo,
Buenas noches. Buenas noches. Y cerró la puerta. Valeria exhaló despacio. Se puso los auriculares. Abrió el correo y no pensó en él. Se esforzó mucho en no pensar en él. Febrero llegó y con él algo que Valeria no esperaba. Empezar a conocerlo de verdad. No de golpe. Nunca era de golpe con Mateo. Era por capas, como se descubre cualquier cosa que vale la pena. Despacio, con paciencia, a veces sin darte cuenta de que ya sabes más de lo que sabías. Lo descubrió en los márgenes del trabajo, en los 15 minutos que a veces quedaban entre una reunión y otra, cuando él aparecía en la puerta del despacho con el café en la mano y decía algo que no era una instrucción. En las mañanas en que Carmela pasaba por la planta y los tres, por alguna razón que nadie había planificado, terminaban hablando 5 minutos en el pasillo, y Mateo le preguntaba por el chato, y Carmela le contaba que el perro había aprendido a abrir el armario de la cocina, y él escuchaba con una atención que no era performance, sino genuina. Lo descubrió también en otras cosas, en que Mateo Álvarez nunca llegaba a una reunión sin haber leído antes el dossier completo, en que cuando se equivocaba, lo cual ocurría, aunque con menos frecuencia de lo humano, lo reconocía sin drama y sin excusas, en que había libros marcados con notas en su despacho, y que las notas no eran subrayados de frases bonitas, sino preguntas escritas al margen, en que cuando alguien de su equipo tenía un problema personal, él no lo sabía de manera oficial, pero siempre, de alguna forma, ajustaba las expectativas en esa dirección sin que nadie se lo pidiera. Y lo descubrió sobre todo en una tarde de febrero en que se quedaron solos en la oficina hasta tarde, resolviendo una crisis de documentación aduanera, y la tensión del trabajo fue cediendo poco a poco, y en algún momento dejaron de hablar de rutas y de plazos, y empezaron a hablar de otras cosas. Él le preguntó cómo había llegado al sector logístico. Ella le contó. Su padre tenía una pequeña empresa de transporte en Valencia. Ella había crecido viendo facturas sobre la mesa del comedor y mapas de rutas pegados en la pared de la oficina improvisada, que era también el cuarto de la tele. Había querido estudiar arquitectura, pero cuando la empresa quebró, tenía 16 años, algo cambió en ella. Una necesidad de entender cómo funcionaban las cosas, las reales. Mateo la escuchó sin interrumpir. ¿Y la arquitectura?, preguntó. La extraño a veces, cuando veo un edificio bien pensado. ¿Cómo cuál? Ella lo miró, sorprendida de que la pregunta fuera en serio. El Palacio de Cristal del Retiro, dijo. Cada vez que paso por ahí pienso que alguien lo pensó muy bien. Él asintió despacio. El hierro y el vidrio como si fueran livianos, dijo, como si la estructura no pesara. Ella lo miró. Exactamente así. Y hubo algo en ese momento, en ese exactamente así, que no tenía nada que ver con el trabajo. Algo que los dejó en silencio un segundo más de lo habitual, y que ninguno de los dos nombró, pero que los dos sintieron. Valeria recogió sus cosas. Él la acompañó hasta el ascensor, cosa que no había hecho nunca antes, y cuando las puertas se abrieron y ella entró, él dijo, «Buenas noches, Valeria», por primera vez sin el señorita. Las puertas se cerraron. Ella contó los pisos hasta el lobby mirando los números iluminarse uno por uno. Tenía el corazón haciendo cosas que no le había autorizado. En marzo, Rodrigo Fuentes la invitó a cenar por tercera vez. Ella dijo que sí, y durante toda la cena, que fue agradable y sin complicaciones, Rodrigo le habló de un proyecto nuevo, de un viaje que quería hacer en verano, de una película que le había gustado. Y Valeria estuvo presente, atenta. Respondió, se rió, pero cuando Rodrigo le tomó la mano sobre la mesa, con toda la naturalidad del mundo, ella sintió algo raro, no desagradable, solo incompleto, como cuando escuchas una canción que conoces bien pero falta un instrumento. Esa noche le dijo que no creía que fuera a funcionar entre ellos. Rodrigo lo tomó bien. Era un hombre sin dramas. ¿Hay alguien más?, preguntó sin acusación. Valeria tardó. No, dijo. Y era verdad. Técnicamente era completamente verdad.
Abril trajo el primer momento en que casi todo se rompió. Llevaban semanas de trabajo intenso, de café compartido sin que nadie lo propusiera, de conversaciones que empezaban en lo profesional y terminaban en otra parte, de miradas que duraban un segundo más de lo necesario, construyendo algo que ninguno de los dos había nombrado, pero que estaba ahí, tan real como el mármol de la recepción. Y entonces Andrea llamó. Valeria no escuchó la conversación. Estaba en su escritorio, pero vio salir a Mateo al pasillo con el teléfono en la mano y vio la manera en que hablaba, de espaldas, la voz baja, la cabeza ligeramente inclinada, y vio que cuando volvió al despacho, cerró la puerta. 2 horas después, él salió con el abrigo puesto. «Cancele la reunión de las 6», dijo pasando por delante de su escritorio sin detenerse. Ya la había confirmado esta mañana con «cancélela», y se fue. Valeria se quedó mirando la puerta cerrada del ascensor durante varios segundos. Luego llamó a la reunión. Se disculpó, reorganizó, hizo su trabajo. Y cuando terminó, cuando la planta quedó vacía y las pantallas empezaron a apagarse en modo ahorro, Valeria se puso el abrigo con una lentitud que era en realidad el tiempo que necesitaba para decidir si iba a decir lo que quería decir. Al día siguiente lo dijo. Mateo había llegado esa mañana con el silencio de alguien que no había dormido. Valeria le dejó trabajar durante 3 horas sin interrumpirlo. Le puso el café en el escritorio sin decir nada. Gestionó los correos urgentes. A las 12, cuando él salió a por agua al pequeño office del pasillo, ella lo siguió. «Necesito decirle algo», dijo. Él se giró, la miró. «Adelante». Valeria respiró. «No es frío, Mateo». Silencio. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre sin el señor. «Es cobarde», continuó con una calma que le costó más de lo que aparentaba, «porque dejar que alguien siga viviendo de migajas emocionales también es cruel. Ella sigue esperando algo que usted ya sabe que no va a darle, y cada vez que cede, le está diciendo que quizás sí. Y eso es peor que un no claro. Eso es peor que todo». Mateo la miraba, sin moverse, sin hablar. «No me incumbe», dijo Valeria. «Tiene razón en eso. Pero llevo meses viéndolo y no puedo...» Se detuvo, midió. «No puedo seguir sin decirlo». El silencio que siguió fue de los que tienen peso. Mateo dejó el vaso de agua en la encimera. Se pasó la mano por la mandíbula, y cuando habló su voz tenía algo que Valeria no le había escuchado antes, una grieta pequeña y real. «¿Cree que no lo sé?», dijo. «¿Cree que no sé exactamente lo que está haciendo y lo que estoy permitiendo que haga? Entonces, hay 4 años, Valeria». La voz baja pero con una intensidad que llenó el espacio pequeño del office. 4 años en que alguien aprende exactamente qué botón apretar, exactamente qué decir, exactamente cuándo decirlo, para que todo lo que creías tener claro se vuelva confuso de nuevo. No es tan fácil como parece desde afuera. Valeria lo miró. Y por primera vez desde octubre, desde el café, desde la entrevista, desde todos esos meses, lo vio de verdad. No al CEO, no al hombre frío, al hombre cansado, al hombre que llevaba demasiado tiempo peleando una guerra de la que no sabía cómo salir sin hacerle daño a alguien. «Lo sé», dijo más suave, «lo sé, pero quedarse tampoco deja de hacerle daño, ni a ella ni a usted». Mateo la miró durante un largo momento, luego recogió el vaso y volvió al despacho sin decir nada más. Pero esa noche no canceló ninguna reunión, y a la mañana siguiente llegó con una expresión que era distinta, más limpia, como quien ha tomado una decisión que llevaba tiempo pendiente. No dijo nada, ella tampoco, pero Carmela, que llegó a las 8 con su carro y los saludó a los dos en el pasillo, miró a uno y a la otra y dijo, con esa sabiduría práctica que tienen las personas que llevan años observando, «Hoy se os ve mejor a los dos», y siguió con su trabajo como si nada. Mayo entró con luz. Madrid en primavera tiene algo irremediable. En algún momento de golpe, el cielo decide ser completamente azul, y las terrazas se llenan, y la gente camina más despacio, y uno tiene la sensación absurda de que todo es posible.
Mateo Álvarez llamó a Andrea en la segunda semana de mayo. No fue en el despacho. Fue en casa un domingo por la tarde, con la ciudad sonando suave desde la ventana abierta. Le pidió que se vieran. Ella llegó con esa mezcla de esperanza y guardia que se instala en alguien cuando ha aprendido que los encuentros pueden ir en cualquier dirección. Se sentaron, y él habló con una honestidad que le costó, pero que era ya la única manera que le quedaba. Le dijo que la había querido, que era verdad y que siempre lo sería, que había momentos de esos 4 años que guardaba sin ningún conflicto, pero que llevaban mucho tiempo haciendo algo que no era querer, que era otra cosa, que él la conocía mejor de lo que ella creía, y que también conocía las herramientas que ella usaba, quizás sin elegirlo, quizás desde el miedo, y que seguir era hacerle daño a los dos, que quedarse por culpa no era amor, era otra forma de abandono. Andrea lloró, pero era un llanto diferente al del café de octubre, más limpio, como si en algún lugar de ella también hubiera algo que necesitaba que alguien pusiera en palabras. ¿Hay alguien más?, preguntó. No, dijo él, y era la verdad técnica, pero los dos sabían que la respuesta completa era más larga que eso. Cuando ella se fue, Mateo se quedó sentado en silencio durante un buen rato. No sintió alivio inmediato. Sintió el peso específico de los finales reales, pesados, necesarios, honestos. Luego se levantó, preparó café, abrió la ventana y por primera vez en muchos meses respiró sin que nada apretara. El lunes Valeria llegó a la oficina y encontró en su escritorio un libro, sin nota, sin envoltorio, El Palacio de Cristal, Historia y Arquitectura del Hierro en Madrid. Se quedó mirándolo durante 5 segundos completos. Luego lo abrió en la primera página. Dentro, con letra apretada y sin adornos, decía: «Por lo que dijo en el office. Tenía razón, nada más». Valeria cerró el libro. Lo puso junto al monitor, y cuando Mateo llegó 10 minutos después y pasó por delante de su escritorio, ella lo miró y dijo simplemente: «Gracias». Él asintió, sin detenerse. Pero en la puerta del despacho, justo antes de entrar, se giró un momento, y por primera vez Mateo Álvarez le sonrió. No fue una sonrisa grande, fue la clase de sonrisa que hacen los hombres que no sonríen mucho, pequeña, contenida, y por eso mismo completamente devastadora. Valeria esperó a que la puerta se cerrara. Luego miró la pared, luego el techo, luego el libro. Esto va a ser un problema, pensó. Y tenía toda la razón del mundo. Junio. No fue un momento. Fue una acumulación. Fue la tarde en que se quedaron hasta tarde, revisando la propuesta para el contrato de Barcelona. Y en algún momento dejaron de revisar cosas y empezaron a hablar sobre cuál era la mejor ruta desde Madrid a Valencia en coche. Ella lo sabía de memoria. Y sin que ninguno lo planificara, pidieron pizza al despacho y comieron en la mesa de reuniones con los planos desplegados entre ellos. Fue la mañana en que ella llegó con el café equivocado. Su error, lo reconoció, y él lo tomó sin decir nada. Y luego, cuando ella se disculpó, respondió: «No es el peor error que se puede cometer», con un tono que no era crítica, sino algo que se parecía mucho a la complicidad. Fue el día en que Carmela entró al pasillo, justo cuando Mateo le estaba explicando algo a Valeria muy de cerca. Demasiado cerca, los dos sobre el mismo plano, y Carmela los miró y se fue por donde había venido, murmurando algo que sonaba sospechosamente: «Allá era hora». Fue todo eso, y fue una tarde de lluvia, en que él salió del despacho y la encontró de pie frente a la ventana mirando cómo el agua golpeaba el vidrio de la Gran Vía, y se puso a su lado sin decir nada, y estuvieron así un momento, lado a lado, sin motivo laboral, sin agenda, y la proximidad era cálida y concreta y completamente voluntaria para los dos. «Valeria», dijo él. Ella no se giró de inmediato. Siguió mirando la lluvia un segundo más. «Dígame». «Deja de decirme dígame». Ella se giró entonces. Estaba muy cerca. Eso ya lo sabía antes de girarse, pero girarse lo confirmó de una manera que no tenía nada de abstracta. «Mateo», dijo corrigiéndose. «Sin el señor, sin el señorita, solo los nombres, que eran al mismo tiempo lo más simple y lo más cargado del mundo.
Él la miró, y lo que había en su mirada no era la evaluación de la entrevista ni el análisis del despacho. Era algo más antiguo y más simple que todo eso. «He querido decirte algo desde hace tiempo», dijo. «¿Desde cuándo?», él pensó. Genuinamente pensó. «Desde el office. Desde cuando me dijiste que era cobarde». Ella se rió a pesar de todo. Una risa pequeña, involuntaria. No es el piropo más habitual. No. Y algo en él se distendió, apenas, como cuando una tensión que llevas tanto tiempo sosteniendo empieza a soltarse. Pero nadie me había dicho la verdad de esa manera en mucho tiempo. Con esa... buscó la palabra. Con esa tranquilidad, sin querer herirme y sin dejar de ser honesta. Valeria lo miraba, el corazón haciendo sus cosas no autorizadas. «Mateo, no te pido nada ahora», dijo él. Y era verdad. Se notaba que era verdad. «Solo quería que lo supieras». Ella asintió despacio, y luego, porque era Valeria, y porque no era de las que hacen las cosas a medias, dio un paso. Solo uno, el que acortaba lo que quedaba de distancia. Y lo besó. No fue un beso de película. Fue mejor que eso. Fue un beso de dos personas que llevan meses sin poder, y finalmente pueden, y eso tiene su propio peso y su propia temperatura. Sus manos encontraron la solapa de su chaqueta. Las de él, despacio, como si estuviera verificando que era real, llegaron a su cintura. Y la lluvia seguía cayendo en la Gran Vía, y la oficina estaba vacía, y el mundo exterior podía seguir funcionando perfectamente sin que ninguno de los dos le prestara atención. Cuando se separaron, un poco, solo un poco, él la tenía entre sus brazos con esa firmeza particular de quien no tiene intención de soltar pronto, y ella tenía los dedos todavía sobre su pecho y miraba hacia arriba con una expresión que mezclaba la certeza y el vértigo de manera muy particular. «Esto complica las cosas», dijo ella. «Sí», confirmó él. «No me importa», dijo ella. «A mí tampoco», dijo él. Y eso fue todo lo que necesitaron decir. Lo que siguió fue construido con paciencia, con la paciencia específica de dos personas que ya habían cometido errores antes y no tenían prisa por repetirlos. Salieron a cenar un sábado, sin título, sin declaración formal, solo cenar, en un restaurante pequeño del barrio de las Letras donde nadie los conocía y la pasta era buena, y hablaron durante 3 horas sin que el tiempo tuviera ninguna urgencia. Y luego, otro sábado. Y otro. Carmela lo supo antes de que nadie dijera nada oficial. Llegó un lunes con el carro y miró a Valeria con una sonrisa que no necesitaba palabras. «El chato también está contento», dijo, y siguió limpiando. Mateo, que había escuchado desde el pasillo, entró al despacho con una expresión que intentaba ser neutra y que no lo lograba del todo. Valeria no dijo nada. Solo esperó a que él cerrara la puerta. Y luego, sola en su escritorio, sonrió durante un buen rato. Hubo una noche de julio en que la tormenta de verano descargó sobre Madrid con esa intensidad que tienen los veranos españoles, y Valeria estaba en el apartamento de Mateo. Ya había estado antes, pero esa noche era diferente en la manera en que ciertas noches lo son, y la lluvia golpeaba las ventanas, y la ciudad rugía suave desde afuera. Él había cocinado. No bien, pero con intención, que es lo que importa. Habían comido despacio. Habían hablado de cosas pequeñas y de cosas grandes mezcladas, como se habla cuando uno ya no tiene que demostrar nada. Y en algún momento la cena se terminó, y los platos quedaron donde quedaron, y él la miró desde el otro lado de la mesa, con esa mirada que ya ella sabía leer, que había aprendido a leer, que era uno de sus logros secretos favoritos, y se puso de pie y fue hacia ella despacio, con esa calma que era su manera de hacer las cosas y que en ese contexto no era frialdad sino todo lo contrario. Le tomó la cara con ambas manos. La miró. «Ya no puedo seguir fingiendo que esto es normal», dijo. «Lo que siento por ti». Valeria apoyó las manos en sus muñecas. «No tienes que fingir nada», dijo. Y cuando la besó esa vez fue diferente a todas las anteriores. Más lento, más deliberado, más cargado de todo lo que venía detrás.
Sus manos bajaron a su cintura y la acercaron, y ella cerró los ojos y sintió el calor de sus manos a través de la tela, y la solidez de él, y la lluvia afuera, y el mundo reducido a ese apartamento y ese momento. Él la llevó despacio hacia el interior, con una delicadeza que no habría esperado de un hombre que manejaba empresas con la misma naturalidad que otros manejan cucharas. La recostó suavemente, le apartó el cabello de la cara y la miró desde arriba con una expresión que Valeria guardó para siempre, porque era la primera vez que lo veía sin ninguna capa encima, sin el sío, sin el frío, solo él. La tormenta siguió fuera toda la noche, y el narrador, que tiene la decencia básica de saber cuándo retirarse, simplemente dice: hay cosas que no necesitan ser contadas para ser completamente reales. Octubre. Un año después de todo. Madrid tenía esa luz de otoño que lo vuelve todo color metal, y Café Central le abría a las 8 con el aroma a tostado oscuro que podía casi masticarse, y las sillas de terciopelo desgastado estaban en el mismo lugar de siempre. Mateo llegó primero. Se sentó en la misma mesa del rincón. La camarera lo reconoció. Llevaba semanas yendo, y le trajo el café sin que lo pidiera. Él le agradeció por el nombre, porque Mateo Álvarez era el tipo de hombre que en algún momento había empezado a hacer esas cosas y ya no recordaba exactamente cuándo ni por qué, pero las hacía. Valeria llegó 3 minutos después. Entró con el bolso al hombro y esa manera suya de caminar, barbilla levantada a un grado, mirada directa, que él había aprendido a distinguir entre 1000 personas. Lo vio. Se detuvo un segundo en la puerta, como haciendo inventario, y luego cruzó el café hacia él con una sonrisa que no era de performance, sino de las otras, la clase que aparece sola, antes de que uno lo decida. «Llegas antes que yo», dijo, sentándose. «Siempre llego antes que todo el mundo. Es un defecto de carácter, o una virtud, depende del día». La camarera le trajo un cortado. Valeria lo envolvió con las manos. Estuvieron un momento en silencio. No el silencio incómodo de octubre del año anterior, el otro, el de las personas que están bien con el espacio que comparten. «¿Sabes?», dijo Valeria mirando la mesa. «La primera vez que te vi aquí pensé que eras el hombre más cruel de Madrid». Mateo la miró con esa expresión que ya ella sabía leer como humor contenido. «Y tú eras la mujer más entrometida que había conocido en mi vida». «Sigo siéndolo». «Lo sé». Una pausa. «Es una de las cosas que más me gustan de ti». Valeria levantó la vista. Mateo no estaba mirando el café, la miraba a ella, con esa atención completa que era su manera de decir que algo importaba. «Valeria», dijo, y algo en el tono, algo que ella no habría sabido describir, pero que sintió en el centro del pecho, la hizo quedarse muy quieta. Él metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó una caja pequeña, sin dramatismo, sin rodillas en el suelo, sin orquesta, solo la caja sobre la mesa de mármol del mismo café donde todo había empezado, frente a 2 tazas de café y con la luz de octubre entrando por los ventanales. La abrió. «No prometo ser fácil», dijo, y su voz tenía esa grieta real que ella amaba, porque era la única versión de él que no usaba con nadie más. «Pero prometo no volver a esconderme detrás del silencio, y prometo elegirte, incluso en los días en que me dé miedo hacerlo». Valeria lo miraba. Tenía los ojos brillantes, no de desesperación, de otra cosa completamente. «Eso es lo más torpe y lo más bonito que has dicho en tu vida», dijo. «Lo sé. Estoy trabajando en ello». Ella miró el anillo. Miró a él. Miró la mesa donde un año antes había visto a una mujer llorar y había sentido que sabía todo sobre ese hombre frente a ella. Qué poco sabía. «Sí», dijo. Él no respondió de inmediato. Solo la miró un momento más, como verificando, como guardando. Luego tomó su mano sobre la mesa exactamente igual que en esa mañana de octubre, las manos entrelazadas, la mesa de mármol, el café, pero completamente diferente en todo lo que importaba. La camarera pasó por delante y los miró. Vio el anillo, vio las manos, sonrió para sí misma y siguió su camino sin decir nada,
porque hay cosas que no necesitan palabras de los extraños. Afuera, Madrid seguía siendo Madrid, ruidosa, luminosa, completamente ajena a lo que acababa de ocurrir en una mesa del rincón de un café de la Gran Vía. Y el narrador, que estuvo contigo desde aquella mañana en el café hasta esta mesa, frente a 2 tazas de café y un anillo, quiere pedirte una última cosa. Si esta historia te hizo sonreír, suspirar o recordar a alguien, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es la forma más simple de apoyar este pequeño rincón donde seguimos creyendo en historias imperfectas, personas complicadas y amores que llegan para cambiarnos de verdad. Y ahora queremos saber algo. ¿Alguna vez juzgaste completamente mal a alguien antes de descubrir quién era realmente? Te leemos en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima.